Bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con esta tercera clase en la que vamos a abordar algunos aspectos de los efectos de los contratos que ya habíamos comenzado a desarrollar, pero no nos vamos a referir a los efectos normales de los contratos. Yo en un video anterior me he referido a la eficacia objetiva y subjetiva de los contratos, esto es, los contratos producen obligaciones y a quienes alcanzan esas obligaciones. En esos términos habíamos hablado, me había expresado en el último video y concretamente en este tercer video me voy a referir a ciertas vicisitudes que acontecen al momento de celebración del contrato o en momentos posteriores y que de alguna manera obligan a dejar sin efecto el contrato o en algunos casos reformular los términos de las obligaciones que originariamente se habían asumido en el mismo. Es decir, pasamos del plano normal de los efectos de los contratos, del cumplimiento espontáneo de los contratos, del cumplimiento voluntario, a situaciones patológicas en las cuales se hacen reclamos judiciales para obtener, en algunos casos, la resolución, en otros casos, el ajuste de las prestaciones del contrato según el caso. Cuando me refiero a las vicisitudes, aquellas que voy a desarrollar en el día de hoy son la lesión, la imprevisión, la frustración del fin, pero también la suspensión y resolución de los contratos, en breves términos, para poder brindar un marco conceptual de los aspectos esenciales de cada una de ellas. Primero voy a hablar del instituto de la lesión, que es un instituto que está regulado en el Código Civil y Comercial, en la parte general de los actos jurídicos, concretamente en el artículo 332. El artículo 332 regula a la lesión como vicio de los actos jurídicos y es una norma plenamente aplicable a los contratos porque, como sabemos, todos los contratos son actos jurídicos bilaterales, patrimoniales y causados. Esa es su naturaleza jurídica y eso ya ha quedado claro en el primero de los videos. Es decir, que si el contrato es un acto jurídico, todas las normas le son aplicables, salvo las disposiciones especiales que en la parte general de contratos se establezcan. Entonces, el instituto de la lesión hace referencia a algún aprovechamiento, algún desequilibrio entre las prestaciones que surgen del acto jurídico existentes al momento de la celebración del contrato y ocasionadas por una situación de inferioridad, desventaja en que se encuentra una parte y, correlativamente, una conducta de aprovechamiento de la otra parte. Esta institución tiene su origen en el derecho romano, donde había tenido una configuración objetiva, con tasas legales, por ejemplo, donde se podía dejar sin efecto un contrato cuando el precio era inferior a la mitad del valor real de venta en el mercado. Después el Código francés reaccionó en contra de esto porque todos esos ideales liberales, impidieron o de alguna forma influyeron en que haya una limitada y excepcional aplicación de esta institución, que se aplique solamente a las ventas cuando se hubiera pagado un precio de menor a 7/12 partes. Era bastante complejo y bastante rechazado justamente por la doctrina del Código de Napoleón, porque justamente el liberalismo y la idea de las fuerzas del mercado hacían entender que las partes tenían autonomía para contratar y que en el ejercicio de esa autonomía debían ser lo suficientemente responsables de acordar cada una de ellas las prestaciones que iba a asumir en el contrato. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Napoleón omitió, evidentemente, advertir que las partes no siempre se encuentran en igualdad de condiciones y frente a ese desequilibrio o asimetrías que pueden llegar a existir al momento de negociar y concluir un contrato, una parte puede aprovecharse de la otra. El Código alemán recepta la institución, agrega los aspectos subjetivos, la necesidad, inexperiencia y ligereza, que es la fórmula que ha seguido el Código Civil de Vélez. En realidad, primero Vélez siguió la tradición francesa, reprochó las fórmulas utilizadas en los diversos códigos, en las notas lo rechazaba y se manifestaba siempre por la concepción liberal e individualista que había inspirado el Código napoleónico, el que tomaba como referencia en la época, pero la 17.711, que modificó el Código Civil y Comercial, en el marco de una profunda crisis de las ideas liberales, exaltó el valor de la seguridad en el contrato y
produjo una postergación, digamos, la exaltación del valor seguridad jurídica reconocieron que producía una postergación de ineludibles requerimientos de justicia, digamos, de justicia en el caso concreto por el desequilibrio, y allí se incorpora el artículo 954, que con gran amplitud recibió a la lesión objetiva subjetiva, es decir, la lesión como se la conocía, objetivamente la desproporción, pero con los aspectos subjetivos que ya la doctrina alemana había agregado, que eran la necesidad, inexperiencia y ligereza. El Código Civil y Comercial lo regula en la parte de los actos jurídicos, ya lo he dicho, y ahí aparece la desproporción, justamente. Cada una de las partes se somete a un sacrificio para obtener una ventaja, pero tenemos que analizar justamente la falta de equivalencia en el caso concreto, en cada caso concreto, y la entidad, la importancia, es decir, tiene que ser algo, una diferencia considerable, flagrante, tiene que ser chocante según el caso concreto, ¿sí? A todas luces debe evidenciarse que hay una diferencia tajante y que no hay una justificación en esa desproporción. Entonces, la desproporción debe existir al tiempo de celebración del contrato y debe subsistir al momento de iniciarse la acción. Y debe haber una falta de justificación en el desequilibrio, ¿sí? Por ejemplo, si yo vendo un inmueble que es litigioso, es decir, donde hay un litigio, donde se ponen en duda los derechos que yo tengo sobre ese inmueble, o está embargado, o está hipotecado, bueno, es razonable que el inmueble tenga un valor menor que el de plaza. Es decir, podríamos contratar por un valor menor. Por eso decimos que para que se dé la desproporción como aspecto objetivo de la lesión objetiva subjetiva, debe haber una desproporción que debe tener carácter considerante, que debe ser flagrante y que debe existir al tiempo de la celebración y subsistir al tiempo de iniciar la acción. Ese es el aspecto objetivo. Y el aspecto subjetivo está dado por la situación de inferioridad de la víctima. El Código Civil y Comercial hoy hace referencia a la necesidad, es decir, que está configurada por la existencia de un interés en satisfacer de forma inmediata algún tipo de necesidad careciendo de los medios aptos y la otra parte se aprovecha de ello. La debilidad psíquica que reemplaza a la ligereza que tenía el Código de Vélez. Esta debilidad psíquica hace referencia a un obrar irreflexivo, poco meditado, a una conducta negligente, pero también la debilidad psíquica hace referencia a las hipótesis de los artículos 31 y siguientes del Código Civil y Comercial, a los cuales los remito por razones de brevedad, en los casos en que las personas padecen algunas alteraciones que le impiden razonar o en ese caso analizar concienzudamente cuáles son las ventajas y desventajas que obtiene del contrato. Y la inexperiencia es el tercer factor que es aplicable tanto a personas físicas o jurídicas y que tiene que ver con la escasa instrucción o práctica en el ámbito de un tipo de negocio, digamos, lo cual es poco probable de un ámbito profesional. Mucho se ha discutido si estos factores son taxativos o no, e incluso parte de la doctrina ha asumido que, más allá de estas tres hipótesis, deberían admitirse otras. Por ejemplo, el estado de edad avanzada de la víctima o el sometimiento a temor o autoridad, pero siempre analizando a la luz de la buena fe, porque lo que se entiende es que las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, tienen libertad de determinar el contenido de las prestaciones. Ahora bien, si se configura el aspecto objetivo, cuyos requisitos ya he mencionado, de proporción existente al tiempo de la celebración y que subsista, y se configura alguna de estas situaciones subjetivas, puede aplicarse el instituto de la lesión. Justamente estos factores deben probarse, es decir, la lesión debe probarse para poder reclamarse judicialmente. Ahí el Código efectúa una distinción, si nos vamos al artículo 332, efectúa una distinción entre ventaja evidente y notable, ¿sí? Cuando habla de ventaja evidente, digamos, es espinoso distinguir las dos hipótesis, pero pareciera ser que ventaja evidente es algo que es incontestable, que es de consideración, que
que requiere algún análisis, pero que está fuera de lo común, mientras que lo notable es notorio, surge a la vista. De un examen meramente superficial podemos advertir que existe una notable desproporción en las prestaciones que cada una de las partes ha asumido, ¿sí? Y los cálculos deben hacerse según valores actuales al tiempo de el otorgamiento del acto. ¿Qué es lo que puede demandar el afectado por lesión? Puede demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio. Pero si establece la primera de las acciones, es decir, si demanda nulidad, esa acción de nulidad se debe transformar en un reajuste si ese es ofrecido por el demandado en oportunidad de contestar la demanda. Es decir, que el único momento en que el demandado puede ofrecer el reajuste es cuando contesta la demanda. Si la persona afectada por lesión demandó el reajuste, la contraparte está obligada a ese reajuste. Si la persona demandada por lesión demandó la nulidad, la contraparte puede contestar ofreciendo el reajuste. Este instituto de la lesión, se aplica a los contratos onerosos, a los contratos unilaterales onerosos, como por ejemplo la renuncia de la herencia a cambio de algo o una oferta pública de recompensa, la partición de un condominio, pero nunca se aplica a los contratos a título gratuito y tampoco a los contratos aleatorios en los que, por sus características propias, las partes asumen riesgos y son esos riesgos tipificantes o caracterizantes de la operación. Ese es el primero de los institutos. El segundo de los institutos que vamos a analizar es la imprevisión. La imprevisión hace referencia a una alteración, a un desequilibrio que es sobrevenido, que es imprevisto. Es decir, la contratación se produce bajo determinadas circunstancias económicas y jurídicas, hay un panorama que es tenido en cuenta por las partes, hay motivaciones que determinan a las partes a contratar, hay una causa que las motiva a manifestar su voluntad para obligarse, pero pueden sobrevenir cambios o alteraciones totalmente imprevisibles, ¿sí?, que generan desequilibrios. Entonces, ¿pueden las partes desvincularse del contrato, modificar sus prestaciones en cualquier momento, apartarse? El principio indica que no es posible, pero la ley regula algunos remedios para restablecer los desequilibrios sobrevenidos, ¿sí? Siempre y cuando esos desequilibrios se deban a una modificación de las circunstancias existentes al momento de la celebración que agravan considerablemente las obligaciones a cargo de una de las partes. Es decir, que hacer prevalecer la autonomía de la voluntad y sus efectos de un modo inflexible conduciría a una solución totalmente reñida con principios elementales de justicia, ¿sí? Entonces, se morigeran los efectos de la autonomía de la voluntad y la obligatoriedad de las cláusulas contractuales. Y de acuerdo con esto, se puede aplicar este instituto que está regulado en el artículo 1091 del Código Civil y Comercial. ¿A qué contrato se aplica? Se aplica a los contratos de ejecución diferida o continuada, es decir, contratos en los que necesariamente hay un transcurso del tiempo en el sinalagma funcional. No se aplica a los instantáneos porque se agotan con una determinada prestación, ni a los inmediatos. Se aplica a los contratos conmutativos, siempre, y se aplica a los contratos aleatorios en algunos casos, es decir, excepcionalmente, solamente cuando el desequilibrio, la modificación de las circunstancias, sean extrañas al riesgo asumido por las partes. Es decir, se debe tratar de un desequilibrio que agrava considerablemente las obligaciones a cargo de una de las partes, pero por algo extraño al riesgo asumido por las partes. Por ejemplo, en el contrato oneroso de renta vitalicia, el alea tiene que ver con la vida de la persona indicada en el contrato como cabeza de renta. Ahora, si hubiera una devaluación del 100% en un año, que transforma la renta pactada en un precio prácticamente vil, podría considerarse a esa circunstancia externa imprevisible justamente como un factor para aplicar el instituto. ¿Qué es lo que pasa?
que hay que analizar en el caso concreto. Y el instituto no se aplica a los contratos a título gratuito. ¿Cuáles son los requisitos? La excesiva onerosidad, es decir, que debe valorarse objetivamente en cada caso concreto y conforme las circunstancias que se han tenido en cuenta al momento de contratar y las circunstancias sobrevenidas, que se produzca como consecuencia que esa excesiva onerosidad, que ese aumento en el valor de la prestación se deba a alguna alteración extraordinaria de las circunstancias, es decir, que hay que indagar la imprevisibilidad de forma objetiva con el criterio del hombre medio, según su expertise, también según su expertise o profesión. Es decir, en principio, de acuerdo al criterio del hombre medio, pero si fuera un profesional también hay que advertir los conocimientos o la información que pudiera eventualmente manejar ese profesional y tenerla en cuenta para ver si ese profesional, por el rubro en el que se desempeña, por ejemplo, en el rubro inmobiliario, tenía o no tenía información o podía o no prever la existencia de esos acontecimientos súbitos. Y la alteración siempre debe ser sobrevenida por causas ajenas a las partes. Es decir, que tiene que haber un nexo entre el acontecimiento, ese acontecimiento sobreviniente, y la alteración del valor de las prestaciones a cargo de una de las partes. Siempre tienen que ser causas ajenas. Si es la mora lo que determinó el agravamiento de la prestación, es culpa de una parte. Ahora, si el desequilibrio se produce independientemente de la mora, el instituto es aplicable, es decir, la mora es irrelevante. Es irrelevante que el deudor se haya encontrado en mora. ¿Por qué? Porque sobrevinieron circunstancias que fueron totalmente ajenas e imprevisibles al panorama económico, social y jurídico en el que las partes han celebrado el contrato. Entonces, las partes pueden, el afectado, aquel cuya prestación ha tenido un aumento excesivo y sin justificación, puede judicial o extrajudicialmente, por vía de acción o incluso por vía de excepción cuando se le demanda el cumplimiento del contrato, oponer o proponer la resolución total, la resolución parcial o la adecuación. Es decir, que hay una mejora en la regulación del instituto, en el Código Civil y Comercial, en relación a la regulación anterior, porque lo puede hacer judicial o extrajudicialmente, lo puede pedir por vía de acción, es decir, que puede recurrir al tribunal a pedir la resolución o la adecuación, o incluso frente a la demanda de cumplimiento del contrato, puede oponerse, ¿sí?, oponiendo como excepción justamente la resolución total, la resolución parcial, si hubiera habido cumplimientos parciales de la prestación, o la adecuación del contrato. ¿Tiene derecho la contraparte a impedir la resolución del contrato ofreciendo adecuarlo? La ley no lo contempló expresamente, pero en virtud del principio de conservación del contrato y la buena fe que debe de regir la relación, así como también el fundamento de darles un trato igualitario, conlleva que gran parte de la doctrina entienda que la parte no perjudicada pueda, ante el pedido de resolución, oponerse ofreciendo la adecuación. Es más, si se admite en la lesión donde hay un abuso por parte del contratante, es decir, donde hay un abuso de esa situación de inferioridad, con más razón en esta institución, donde las circunstancias son imprevistas, porque son totalmente ajenas al panorama que tuvieron en cuenta, debería admitirse que la contraparte pueda, de alguna u otra manera, ofrecer una adecuación del contrato cuando aquella persona cuya prestación aumentó excesivamente hubiera solicitado la resolución. Adicionalmente, pueden insertarse algunas cláusulas al contrato que son consideradas como cláusulas hardship o de renegociación, que son acuerdos que ya al mismo momento de celebrar el contrato implican la inclusión de procedimientos para renegociar las obligaciones en estas circunstancias. Pero esas cláusulas son obligaciones de medio en el marco de la buena fe y de los deberes de colaboración que deben regir las relaciones de las partes a lo largo del contrato. ¿Se puede renunciar a esta cláusula? Siempre prevaleció la tesis negativa
por ser una herramienta de orden público, y así lo ha resuelto nuestra jurisprudencia en el año 2000 en el marco de la especificación. Siempre prevaleció ese criterio, pero pensemos que ahora, en el contexto de la masificación de los contratos y en el marco de las relaciones de consumo, sería muchísimo menos admisible considerar como posible la renuncia anticipada a la aplicación del Instituto de la Imprevisión, ¿sí? Para ello, si nos vamos a los artículos 36 y 37 de la Ley de Defensa Consular, nos podríamos dar claramente cuenta de que es casi imposible por ser totalmente abusivo y normalmente predispuesto por el proveedor de bienes y servicios. La postura que sí admite la renuncia anticipada a la aplicación del Instituto de la Previsión, lo que hace es fundamentar legalmente eso que sostiene justamente en el artículo 1733, inciso A, que tiene que ver con la asunción del caso fortuito y además en la autonomía de la voluntad, ¿sí? Es decir, si las partes están en un contrato paritario, están en un contrato discrecional, donde libremente han podido negociar las cláusulas, no habría problema en que renuncien anticipadamente a la previsión, a la imprevisión, a la aplicación del artículo 1091, siempre que sea un contrato paritario, un contrato negociado, dado que pueden asumir el caso fortuito, lo permite el 1733, inciso A, por la autonomía de la voluntad podrían asumir esto. Pero reitero, la renuncia a la cláusula en forma anticipada no siempre ha sido admitida. Es decir, siempre prevaleció la tesis negativa por ser una herramienta de orden público. La tesis que lo admite es minoritaria y se apoya en esos fundamentos. Y la otra institución que vamos a ver es la frustración del fin del contrato, que está contemplada en el artículo 1090 y que hace referencia a una variación de las circunstancias tenidas en cuenta al momento de manifestar el consentimiento para contratar que impiden la realización de lo que cabe computar como fin del contrato. Es decir, es un cambio que no modifica solamente el valor de las prestaciones, sino que impide la realización del fin por el que se celebró el contrato. Es decir, acá no estamos en cuestión de equilibrios de prestaciones y demás. Estamos analizando una situación en la cual los motivos que han sido determinantes de la celebración del contrato no se pueden realizar. Los manuales traen los clásicos ejemplos de los casos de la coronación, es decir, el alquiler, el caso de la coronación, el alquiler de los balcones para el desfile por las calles en el momento de la coronación, y resulta ser que la coronación se suspendió a último momento por un problema particular o por un problema de salud del rey o cualquier circunstancia. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con todas aquellas personas que habían alquilado los balcones con el objetivo, con la finalidad de apreciar el desfile en la coronación? O si una empresa contrata mediante leasing o locación el alquiler de una determinada cantidad de maquinarias para la realización de unas obras, y resulta ser que el Estado, como consecuencia de una situación de emergencia, por ejemplo, como la que vivimos hoy, decide paralizar totalmente esas obras porque los recursos tienen que asignarse a otras partidas presupuestarias para salud. A ver, ¿qué pasa en esos casos? Bueno, ahí hay que analizar justamente que hay una afectación en el sinalagma funcional del contrato, digamos. Si fuera en el sinalagma genético, es la nulidad, porque la causa sería ilícita, pero acá nosotros estamos hablando de una imposibilidad de realizar los fines que han motivado a la parte a manifestar su consentimiento. Es decir, que la frustración de la finalidad del contrato está estrechamente vinculada a la causa fin, ¿sí? A la causa fin como elemento del contrato. Es decir, que desaparece la base subjetiva, ¿sí? Desaparece la base subjetiva y objetiva, es decir, los móviles autorizados por el ordenamiento jurídico para la celebración del acto y, en particular, los motivos incorporados por las partes, expresa o implícitamente en el contrato y que han sido determinantes del contrato. O sea, para poder comprender la figura de la frustración del fin, nosotros nos tenemos que remitir al artículo 281, que adopta
que regule la causa de los actos jurídicos, la causa fin del acto jurídico y que es aplicable, por lo tanto, a los contratos, y que justamente establece esa postura neocausal dualista, reconociendo los motivos establecidos por el ordenamiento jurídico, pero también los motivos incorporados por las partes. Está regulado este instituto de la frustración del fin en el artículo 1090 y está justamente extremadamente asociado al tema de la causa de los actos jurídicos. ¿Cuál es el efecto que contempla el artículo 1090? La facultad de declarar la resolución del contrato, la cual es operativa desde el mismo momento en que se comunica la voluntad extintiva. En algunos casos se ha aceptado la adecuación por estar los orígenes de esta figura vinculados al supuesto de la imprevisión. Pero en realidad acá, digamos, por más imprevistos que sean los sucesos, no estamos hablando de valores patrimoniales. Lo que estamos hablando es de imposibilidad de llenar los fines por los cuales una persona decidió contratar, imposibilidad de realizar aquellas finalidades que lo han motivado a contratar. Sí se podría contemplar, quizás eventualmente, la adecuación en los casos en que hubiera una frustración temporaria. Pero también, ojo, la frustración temporaria da derecho a resolver el contrato cuando justamente el plazo era esencial. Por ejemplo, el caso del alquiler para la coronación o el caso que mencioné del leasing o contrato de alquiler de las maquinarias para la celebración, para la realización de una determinada obra pública que hubiera contratado con el Estado. ¿Sí? En conclusión, cuando existen desproporciones objetivas al momento del surgimiento del contrato y hay alguna de las causales subjetivas que requiere el código en el 332 u otras circunstancias, porque la ley dice que no son taxativas, porque la doctrina entiende que no son taxativas, aplicamos el instituto de la lesión en su configuración objetivo-subjetiva. Si se pierde la relación de equivalencia entre las prestaciones por una alteración del panorama y de las circunstancias que las partes tuvieron al momento de contratar, aplicamos la imprevisión del 1091. Y si la finalidad objetivizada del contrato, es decir, si la finalidad objetiva común ha resultado definitivamente inalcanzable, aún cuando la prestación sea posible, aplicamos el instituto de la frustración de la finalidad que autoriza a declarar la resolución del contrato. ¿Sí? Esas son tres grandes herramientas legales que hacen a las vicisitudes que pueden acontecer en el sinalagma funcional del contrato, es decir, durante la vida del contrato, durante todo el tiempo en el cual el contrato produce sus efectos. Pasamos ahora al instituto de la suspensión de cumplimiento, que está en los artículos 1031 y 1032, y que es una herramienta jurídica que viene del influjo de los modelos jurídicos de la regulación internacional de los contratos, que proporcionan ciertas herramientas para brindar cierta elasticidad a las contingencias, frente a las contingencias que pueden afectar la vida de un contrato. Es decir, encontrar remedios, encontrar herramientas jurídicas para evitar en lo posible la extinción del contrato a causa de un incumplimiento o llegar a un litigio para lograr el cumplimiento. Siempre estas instituciones, como en la suspensión del cumplimiento, se van a basar en el principio de conservación del contrato, que es un principio de derecho económico. Entonces ahí nosotros tenemos que ver que tenemos el sinalagma contractual, nosotros lo analizamos de dos formas: el sinalagma genético al momento del surgimiento del contrato y el sinalagma funcional. Y aparece que no se concibe como con justicia que una de las partes pueda exigir a otra si no cumple con la prestación. El Código ha regulado muy bien a la suspensión de cumplimiento contractual en el artículo 1031, que es una institución que no estaba regulada como tal en el Código Civil de Vélez Arfiel. Existía como una excepción, la exceptio non ad impeti contractus, que si mal no recuerdo estaba por el artículo 1201, pero ahora la ley lo regula como acción o como excepción, es decir, no solamente
se puede oponer como una excepción de derecho sustancial y de carácter dilatorio, sino también se puede ir a peticionar judicialmente, ¿sí?, para evitar que se lo demande injustificadamente. Es decir, peticionar por vía de acción, evitando que se lo demande, digamos, que se le reconozca este derecho judicialmente a suspender la ejecución del contrato. Cuando funciona como excepción, que es como estaba regulado en el Código Civil y Comercial, ¿qué es lo que pasa? Una persona demanda a otra para que cumpla las prestaciones convenidas, pero esa persona que demanda no ha cumplido total o parcialmente el contrato o las obligaciones que estaban a su cargo en virtud de ese mismo contrato, ¿sí? Entonces, A demanda a B, pero resulta ser que A no cumplió o cumplió parcialmente o de forma defectuosa el conjunto o la obligación que estaba a su cargo en virtud de ese mismo contrato. Entonces ahí aparece como una excepción de fondo, como una excepción de derecho sustancial, que es dilatoria, digamos, no afecta el derecho del actor, no implica un desconocimiento del derecho que el actor tiene de exigirle a B que cumpla su prestación, ni tampoco implica una negación de la posibilidad de demandar judicialmente el cumplimiento en el futuro. Digamos, lo único que hace es que el demandado justamente se defienda diciendo, bueno, yo no voy a cumplir hasta tanto vos no cumplas, ¿sí? Esta excepción es una excepción que se aplica en los contratos bilaterales, que requiere un incumplimiento del actor, es decir, de aquel que demanda, o puede ser un incumplimiento o un cumplimiento defectuoso, y esa misma parte que establece la excepción debe ofrecer cumplir, ¿sí? Y debe tratarse de obligaciones que no estén sujetas a un plazo pendiente. ¿Por qué? Porque si yo demando a B para que me entregue la casa y habíamos acordado que el pago del precio se realizaría dentro de 6 meses, B no me puede oponer esta excepción de derecho sustancial y de carácter dilatorio. ¿Por qué? Porque la obligación que está a mi cargo, la obligación de pagar el precio, está sujeta a un plazo pendiente. Es decir, que los requisitos son que el contrato sea bilateral, que haya un incumplimiento del actor o un cumplimiento defectuoso y que la obligación de quien actúa, quien demanda el cumplimiento, no esté sujeta a un plazo pendiente. El aceptar esta excepción por parte del juez, como ya dije, no afecta el derecho invocado por el actor, no entraña el desconocimiento de su derecho a obtener el cumplimiento del contrato, ni tampoco implica la negación de la posibilidad de, en el futuro, demandar el cumplimiento. Pero también se puede peticionar por medio de acción, y aquí está la novedad, que aceptada por el artículo 1031, es decir, que una persona podría recurrir judicialmente a que se le reconozca este derecho de suspender la ejecución del contrato, evitando que eventualmente se lo demande de forma injustificada, ¿sí? ¿Se podría pactar la exclusión de este instituto? Es decir, las partes podrían, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, en un contrato paritario, en un contrato discrecional, donde negocian las cláusulas, donde ambas están en igualdad de posiciones, ¿podrían pactar la exclusión? En principio no, en principio está prohibido y sería una norma de orden público. Es más, es bien un efecto propio de los contratos bilaterales, pero en realidad si nosotros vamos al artículo 944, resulta ser que toda persona puede renunciar a los derechos conferidos por la ley cuando la renuncia no está prohibida y solo afecta intereses privados. No se admite la renuncia anticipada de las defensas que se puedan hacer valer en juicio. Esa segunda parte del artículo 944 nos dice que no se puede renunciar anticipadamente al ejercicio de esta acción o a la oposición de esta excepción porque justamente es una defensa oponible en juicio. Es decir, que aun cuando se trate de una cuestión meramente patrimonial en un contrato paritario en que las partes están en igualdad de condiciones, esa regla del 944 impide oponer esa defensa por tratarse de defensas que se van a hacer valer en juicio. Y el Código regula también el instituto de la tutela preventiva, que es un instituto que es incorporado con el Código Civil y Comercial y que hace referencia a una situación de riesgo evidente
que no necesariamente entraña la insolvencia o la quiebra, pero es un área contigua a la suspensión. Hay que ser muy riguroso y hay que apreciar con mucha objetividad la situación de uno de los contratantes, que es el que potencialmente no va a cumplir. Es decir, hay que analizar el peligro del cumplimiento. No se trata solo de insolvencia, puede ser cualquier menoscabo significativo que haya sufrido el cocontratante, por ejemplo, se le prendió fuego a la fábrica, que ya me haga ver que hay un alto riesgo de incumplimiento. Es decir, que ya es prácticamente evidente, ¿sí? Hay una situación de riesgo altamente evidente y objetiva que me permite apreciar que esa persona no va a cumplir y por ello yo podría solicitar por este medio la tutela preventiva, es decir, la suspensión de la ejecución del contrato mediante esta herramienta. Bien, esa es una de las herramientas entonces que tiene que ver con el sinalagma funcional del contrato. Y pasamos ahora a la resolución contractual, a la resolución de los contratos, que ha sido considerada como pacto comisorio, que tiene sus antecedentes en el derecho romano y que también justamente tiene como fundamento el restablecimiento del sinalagma funcional del contrato. Entonces, el resguardo de la equivalencia de las prestaciones desde el punto genético, es decir, desde el punto de formación del contrato y durante toda la vida del contrato, es decir, durante todo el transcurso del tiempo en que el contrato produce sus efectos. El Código Civil de Vélez Arfiel no lo había regulado como implícito, fue recién incorporado por la Ley 17711 en el artículo 1204, pero sí es una institución que estaba en el Código de Comercio y que su redacción después tuvo alguna modificación, estaba en el artículo 216 del Código de Comercio. La resolución por incumplimiento es una herramienta, una facultad entonces que en procura del restablecimiento del sinalagma funcional del contrato permite, ante un incumplimiento de gravedad, pedir la resolución del contrato. La resolución del contrato se puede pedir judicial o extrajudicialmente. Pero además hay que tener en cuenta que la resolución puede ser expresamente pactada o puede estar implícita en el contrato por el tipo de contrato. Concretamente, el artículo 1086 hace referencia a la cláusula resolutoria expresa, ¿sí? Es decir, a la facultad que tienen las partes en el marco de autonomía de la voluntad de establecer que en determinados cumplimientos específicos o de forma genérica cualquier incumplimiento da lugar a que la parte cumplidora declare la voluntad extintiva del contrato, ¿sí? La sola comunicación de la voluntad extintiva, la notificación fehaciente de su voluntad de resolver el contrato, es suficiente para que quede sin efectos. Al mismo tiempo, la resolución es implícita, esta facultad de resolver el contrato es implícita en los contratos bilaterales y queda sujeta a lo dispuestos en el 1088 y 1089. Es decir, que en principio las partes no tendrían ningún problema de pactar la resolución del contrato y definir qué circunstancias darían lugar a la resolución o de forma genérica poner que cualquier cumplimiento es relevante y suficiente para declarar la voluntad resolutiva del contrato. Ahora, el 1087 establece una serie de recaudos adicionales. ¿Por qué? Porque como la cláusula no ha sido incorporada en el contrato, la ley lo incorpora como un efecto normal de los contratos bilaterales, es decir, aquellos contratos en los que ambas partes se han obligado, al momento del surgimiento del contrato, recíprocamente. Es decir, este sinalagma genético que surge al momento de la celebración del contrato debe mantenerse durante toda la vida del contrato, ¿sí? Entonces, para mantener el sinalagma funcional, es decir, para mantener el equilibrio de las prestaciones, la ley lo regula como un instituto implícito en los contratos bilaterales. No hace falta que lo incluyan expresamente, es suficiente con que haya un contrato bilateral, es decir, que ambas partes se hayan obligado recíprocamente para que opere este instituto. Ahora bien, cuando se trata de la cláusula implícita, existe un procedimiento que hay que cumplir. No se trata de la mera notificación
para resolver el contrato. Y ese procedimiento, esos presupuestos están regulados en el artículo 1088. Lo primero que regula el 1088 es que tiene que existir un incumplimiento esencial en los términos del artículo 1084. Y si el incumplimiento es parcial, debe privar de una parte sustancial de lo que razonablemente la parte esperaba obtener del contrato. El artículo 84 es aquel que refiere a la configuración del incumplimiento y, por lo tanto, a la determinación de la gravedad de la entidad que tiene el incumplimiento en el caso concreto. Nos brinda unas pautas para valorar cuándo hay un incumplimiento que tiene entidad para poder pedir la resolución del contrato de manera unilateral. Es obvio que este presupuesto del incumplimiento en los términos del artículo 1084 no se aplica en los casos del artículo 1086, porque se entiende que en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes han pactado cuáles son los incumplimientos que justifican la resolución del contrato o de forma genérica directamente han establecido que cualquier incumplimiento lo permite, con lo cual la notificación fehaciente es suficiente. En los casos en que se va a ejercer la resolución, en los que se va a pedir la resolución del contrato en ejercicio de esa facultad implícita que el Código nos otorga para mantener el sinalagma funcional del contrato, es necesario que haya un incumplimiento de gravedad. Entonces, lo primero que hay que hacer es valorar la entidad del incumplimiento de acuerdo con los parámetros que nos brinda el artículo 1084, que establece entonces los criterios a tener en cuenta. Asimismo, se requiere que el deudor esté en mora, es decir, que habiendo un plazo establecido, el deudor no haya cumplido espontáneamente. Se necesita la constitución en mora, salvo que la mora se haya constituido automáticamente por haberse establecido un plazo o por ser inherente al tipo de prestación. Asimismo, se requiere un emplazamiento al deudor, es decir, se requiere una comunicación fehaciente al deudor bajo apercibimiento de resolución total o parcial del contrato por el término de 15 días, excepto que de los usos y costumbres resulte un plazo menor. Pero en principio hay que emplazarlo por 15 días y lo más conveniente es emplazarlo por 15 días, nunca por un plazo menor, ¿sí? Porque es muy difícil acreditar que por los usos y costumbres se acostumbra justamente, perdón la redundancia, utilizar un plazo menor de apercibimiento. ¿Qué es lo que pasa? Luego de este apercibimiento por el término de 15 días, este apercibimiento es una intimación para que cumpla. ¿Qué debe contener? Una notificación de que está en mora, una intimación a cumplir y un apercibimiento de resolver total o parcialmente el contrato. ¿Sí? Debe contener esos tres elementos. Ese requerimiento, tal como les decía antes, no es necesario si el plazo es esencial para el cumplimiento de la prestación, ¿sí? Para la satisfacción del interés del cocontratante. Ahora bien, una vez transcurrido ese plazo, la resolución se produce de pleno derecho. Es decir, yo lo intimo por 15 días para que cumpla, pero con el apercibimiento expreso de que se va a resolver el contrato si no se cumple. Transcurrido ese tiempo, sin que la parte en mora cumpla con las prestaciones a su cargo, el contrato se resuelve de pleno derecho. ¿Estamos? Y a la hora de tener en cuenta, estas son las diferencias, y son importantes las diferencias justamente entre la incorporación de una cláusula expresa y el ejercicio de la resolución por el ejercicio de la facultad implícita, ¿sí? Y la importancia se ve en el procedimiento, es decir, en valorar la gravedad del incumplimiento, de que se configure un incumplimiento en los términos del 1084, en que necesariamente debe habérselo constituido en mora, salvo los casos en los que opera automáticamente, porque, por ejemplo, hubiera un plazo determinado, y el requerimiento por el término de 15 días para que cumpla, bajo apercibimiento de resolución total del contrato o parcial si alguna de las prestaciones se hubieran ejecutado, ¿sí? No siendo necesario el requerimiento cuando el plazo es esencial de acuerdo a la naturaleza de la obligación. En relación al instituto de la resolución del contrato,
y particularmente a los efectos que se producen, el artículo 1080 regula los efectos de la resolución de los contratos, de la extinción del contrato. Aplicamos el 1080 a la resolución y allí se dice que cuando es extinguido por rescisión unilateral, revocación o resolución, las partes deben restituirse cada una de ellas lo que hubiera percibido en la medida que corresponda. Y asimismo, el acreedor que cumplió todo tiene derecho a que le sea restituido el total de lo que ha entregado. Mientras que si cumplió parcialmente, habrá que valorar justamente las prestaciones parciales que cada una de ellas ha cumplido y efectuar las respectivas restituciones. Los terceros, si son de buena fe y a título oneroso, no se pueden ver afectados por el alcance de la resolución del contrato. Es decir, que si en virtud de este contrato ya se le hubieran transmitido derechos a terceros, por lo dispuesto en el artículo 1079, inciso A, los terceros no se pueden ver afectados. Y además, la resolución del contrato da derecho a pedir una indemnización por los daños que se producen como consecuencia del incumplimiento. Es decir, la parte cumplidora tiene derecho a exigir una indemnización por daños. Normalmente, la jurisprudencia se ha manifestado en el sentido de que solamente se debe dar lugar al interés negativo, es decir, la devolución de las sumas, de los gastos en que se ha incurrido, todo lo que se ha desembolsado con motivo de ese contrato. Pero ha habido una evolución jurisprudencial que en los últimos años se ha manifestado hacia el principio de la reparación integral de las consecuencias. Y hubo pronunciamientos de la Cámara Nacional de lo Civil y Comercial que manifestaron que no solamente se debe reconocer el interés negativo, es decir, las sumas abonadas, los gastos y todo aquello que hubiera tenido que desembolsar, sino también el lucro cesante y cualquier otro perjuicio que se le hubiera producido como consecuencia de la mora, ¿sí? Este es el criterio mayoritario en el derecho comparado y de allí la compatibilidad entre la resolución del contrato y la pretensión indemnizatoria a favor de la parte cumplidora debe ser en la medida del interés que tenga en el incumplimiento, es decir, que se ha incorporado el interés positivo. Lo atinente al reclamo indemnizatorio está regulado en el artículo 1082, inciso A, que establece una remisión, es decir, que establece que los alcances están regulados por lo dispuesto en el título quinto de este libro, y ahí nos remite concretamente a los artículos 1708, 1780, y considerar especialmente los artículos 1728, 1738, 1740, que regulan los factores de atribución y el principio de la reparación integral, ¿sí? Que es el criterio en el que ha evolucionado la jurisprudencia nacional en materia civil y que es el criterio mayoritario en el derecho comparado. Es decir, que la resolución del contrato da lugar a pedir no solamente daños por el interés negativo, sino también el interés positivo. Por ejemplo, el lucro cesante, los negocios que hubiera perdido esa parte si no hubiera celebrado ese contrato, o cualquier otra consecuencia que sea una consecuencia patrimonial emergente del incumplimiento del contrato. Espero haber sido lo suficientemente claro.